hagamos una especie de meditación, de visualización. En esta visualización nosotros vamos a ir a Jonás. Con nuestra imaginación podemos volvernos cualquier elemento y resaltar cualquier elemento que nos ayude a meditar, a respirar, a hacer una pausa. Y en esta ocasión la pausa sería visualizándonos en pausa dentro del gran pez. El libro de Jonás es un relato muy conocido, pero en esta ocasión solamente leeríamos el capítulo 2. Sabemos ya que antes de este capítulo 2 Jonás tiene un diálogo con Dios, quien le hace una encomienda para ir a profetizar a Nínive para hablarles de que su destrucción viene. En realidad ni siquiera es ve y predícales para que se arrepientan. La indicación es ve y profetiza la destrucción que les viene. Y nosotros sabemos de su lucha, de su negativa de ir por las razones que él tenía, y que si nosotros nos ubicamos en el tiempo de Jonás como profeta y en su cultura y las reglas que se tenían sobre ellos, no se le puede juzgar por sus argumentos, eran argumentos válidos. Jonás habla con Dios de una manera tan llena de confianza. No podemos decir que es un falso profeta en este relato por decir que no. Él habla con Dios en este relato como con suma confianza. No se dirige con palabras muy formales y distantes, sino como alguien muy muy cercano, alguien que vive con el otro en la misma casa, como para hacerle esos reclamos, decirle que no va a hacer el trabajo que le está indicado porque ya sabe cómo está el asunto, ya conoce el corazón de Dios, y le dice: yo voy a profetizar destrucción y tú vas a aliviar tu corazón, vas a calmar tu corazón y a cambiar de opinión, y el que queda aquí como falso profeta soy yo, que profetiza destrucción, y luego tú te arrepientas y yo quedo como falso profeta porque no se cumple lo que he profetizado, como lo vemos en el Antiguo Testamento, en las reglas. El texto del Antiguo Testamento claramente dice: si profetiza y no se cumple, es falso profeta, no lo sigan. Entonces no es cualquier cosa, no era un berrinche de Jonás. El asunto es que entre ir y no ir, Jonás decide escapar justo al lado contrario, y entonces se encuentra con una situación de tempestad. Hay una tempestad que lo reclama. No vamos a hablar de Jonás como en cuestión laboral, ni en cuestión de desobediencia, igual que no hablamos así con Génesis 3. El asunto principal, a partir de la interpretación que hicimos del capítulo, no es de que hay castigo por desobediencia. Lo más resaltable para nuestros tiempos de ahí no es: no desobedezcas, como contando también las historias de los niños, ¿no? No desobedezcas porque mira como las consecuencias, lo que le pasó a Caperucita, ¿no? Hablando de cultura simplemente. O duérmete ya porque viene el coco, etc. Y luego con esa dinámica interpretamos también los textos bíblicos y tratamos de ejercer cierto control, diciendo: mira lo que le pasó a Jonás por desobedecer. Mira lo que le pasó a Adán y a Eva por desobedecer. Sí es cierto que habla de desobediencia, pero no queremos resaltar esto en este sentido. Me provoca un temor utilizar la Biblia para controlar a quien lideré, para tratar de dar un control que tenga más que ver con el control que me da tranquilidad a mí, ¿no? Así que quiero tomar Jonás como una visualización de nosotros mismos, porque los tiempos están difíciles, porque ha habido una alza en el crimen en nuestro país, en nuestras ciudades. La gente sigue perdiendo sus empleos, seguimos despidiendo personal médico, personal de salud que fallece debido a la lucha que enfrenta con COVID-19, y la violencia no ha parado por eso. Las agresiones no han disminuido, no han dado tregua por eso, se siguen presentando del mismo modo y agrava la situación. Quien perdió el empleo se preocupa porque tiene que buscar otro, porque no habrá sustento con el que contaba, y quien mantiene el empleo con la ansiedad de las transformaciones que sufre la empresa y de enfrentar el empleo de una forma bastante novedosa, bastante distinta. La ansiedad, el estrés y la desesperanza son experiencias muy cercanas a nosotros en estos tiempos, con mayor razón.
Así que no vamos a ver a Jonás en clave de mira lo que le pasó por desobedecer. Vamos a verlo en clave de símbolo de nuestra propia mente, de nuestras propias ansiedades. Y entonces de esta manera, cuando Jonás decide tomar rumbo contrario del que recibe ordenanza de Dios, es visualizarnos a nosotras, a nosotros mismos, huyendo al lado contrario, porque esto es abrumador, con ganas de tirar la toalla, con ganas de renunciar, con ganas de no levantarse de la cama porque estamos mental y emocionalmente muy agotados, levantarnos a marchas forzadas, y la desesperanza y la tristeza de decir adiós a familiares y amistades es una cosa muy fuerte y es parte de nuestra naturaleza humana, como nos vemos reflejados en Jonás. Es parte de nuestra naturaleza humana querer huir al lado contrario. No se nos puede juzgar por desear huir al lado contrario. Y en este caso, por eso al leer a Jonás, tomando una barca el lado contrario al que le es indicado que haga, nos veremos reflejados en él, con nuestra naturaleza humana que siempre tiende a tratar de evitar el dolor y la pena. Es tan de nuestra naturaleza humana que la reacción dolorosa en nuestro organismo sirve para avisarnos que algo está mal o que estamos en peligro, y alejarnos cuando sentimos el calor del fuego o nos sentimos a la orilla del barranco. Claro que va a ser reacción del cuerpo para proteger la vida, para preservarlo. Pero más allá de este elemento natural y positivo en la reacción que tenemos ante el dolor y el miedo, existe una situación agravante en la que nuestra naturaleza humana, nuestra mentalidad humana, nos pida que huyamos totalmente de aquello que nos provoca dolor, incluso aquellos dolores que son necesarios experimentarlos, incluso aquellos dolores que son parte de la vida y que no podemos evitar. Hay algunos que sí, y tienen que ver con nuestra naturaleza por sobrevivir, por preservar la vida. Pero hay otros dolores de los que no podemos escapar. Dolores que no implican necesariamente estar en riesgo de muerte, y que son parte de la vida porque son los dolores que provocan el crecimiento. No podemos evitarle a nuestras criaturas el cansancio del estiramiento de sus huesos. Aunque quisiéramos evitarles el dolor de un corazón roto o de un desamor a nuestras criaturas, no lo podemos hacer, no podemos evitarles esto, y lo tienen que vivir porque tienen que madurar su propia inteligencia emocional. Hay dolores que quisiéramos evitarle a las criaturas, pero no podemos, porque si no los experimentan y no los enfrentan, no se van preparando para los dolores en el futuro, que cada vez son más complicados. No quiero decir cada vez más grandes, porque también nuestra cultura tiene una tendencia a decir, es niño, ¿qué puede sufrir? Está joven, ¿qué problemas puede tener? Y no quiero resaltar eso. Los dolores y las crisis no es que se vayan volviendo más grandes, pero se van volviendo más complejas y van incluyendo cada vez más dilema de ética o de moral. Así que necesitamos aprender de los dolores básicos, de los dolores que no podemos evitar y que son parte de nuestro crecimiento y desarrollo, para poder enfrentar con la misma mentalidad que hemos ido desarrollando a partir de la crisis situaciones de mayor complejidad. Cuando no es así, cuando huimos constantemente del dolor, del sufrimiento, lo que vamos haciendo es posponer esa madurez y tarde o temprano la necesidad de nuestra mente, de nuestro corazón de madurar, de volverse más sabios, nos va a encontrar a la vuelta de la esquina. Hay aprendizajes que aunque los vayamos posponiendo, no implica que desaparezcan. Los vamos a tener que enfrentar en otra ocasión. Y desde la experiencia de ser maestra de inglés, les digo, entre más jóvenes mejor, porque cada vez se van a enfrentar estos retos con menos miedo. Entre más jóvenes aprendan a conducir, a nadar, un idioma, con menos miedo lo van a enfrentar. No pospongan el inglés para la universidad cuando tienen materias mucho más complicadas que en la primaria. Y entonces sea una situación mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil aprender inglés, nadar y conducir entre más adultos seamos que cuando estábamos más jóvenes, por el factor de miedo. Y así también tiene que ver con el crecimiento y la madurez de nuestro corazón
y la sabiduría para la vida que adquiramos, que vayamos a adquirir para poder vivir la vida de forma plena, en lo más posible. Y una vida plena necesita ser libre de los miedos que embargan el corazón. Y una vida plena necesita una sabiduría en la mente que provoque no perder del todo la esperanza, que provoque saber dónde no se trata de renunciar, sino de pausar y descansar, como veíamos con el profeta Elías. No se trata de renunciar, en el caso de Elías, a la vida. Se trataba de hacer una pausa, de dormir, de comer y de beber, las ocasiones que fueran necesarias. El camino más corto era perder la vida. Dios pudo haber dicho, pues me está pidiendo la muerte, claro que sí. Fuego del cielo, como en el altar, y se acabó. Incluso por misericordia. Pero en este relato nosotros vemos que la mente divina entendió que no hacía falta renunciar, que no hacía falta que se perdiera la vida, solamente darle una pausa. Y todo eso viene de la experiencia dolorosa y de cómo la procesamos, de cómo la procesa nuestra gente, de cómo acompañamos a nuestra gente mientras procesan también sus sufrimientos. Y aquí nos encontramos a Jonás, huyendo, como todas y todos huimos en algún momento. Y que no podemos juzgar a la gente ni podemos juzgarnos a nosotros mismos por querer hacerlo. Claro que vamos a querer evitar el sufrimiento, claro que vamos a querer posponer las rupturas, las pérdidas, la destrucción de algo, el acabarse de algo. Claro que vamos a querer hacerlo. Es parte de nuestra naturaleza, pero ese no es el camino. Ese no es el camino que nos trae sabiduría para la vida, para lo que nos reste más adelante. Y esa no es la sabiduría, no es el camino que nos lleva a la inteligencia emocional, que nos permite disfrutar de cosas en el futuro que no podríamos disfrutar si siguiéramos atados a la crítica, al qué dirán, a lo que es políticamente correcto, aunque no sea saludable, al silencio que guardamos frente a la violencia. Esa no sería manera de vivir. Esas son experiencias que nos llevan a andar muertos en vida. Entonces hay muchos placeres, mucha alegría, mucho por qué disfrutar y vivir en plenitud delante de nosotros en el futuro. Así que no podemos saltarnos la clase del sufrimiento, del dolor, de cómo evitar que el dolor se vuelva sufrimiento, de cómo vamos a enfrentar las crisis. No podemos saltarnos esa clase, porque si no, la felicidad que comento que está delante de nosotros para vivirlas en el presente y en el futuro, no aprendemos cómo disfrutarlas, no aprendemos a recibir amor, a confiar, no podemos aprender a lanzarnos, a visionar y a hacer nuevos proyectos, porque nos tiene atada la culpa también, la sensación de la baja autoestima de no merezco esto, no merezco ser feliz, no, ni siquiera quisiera decirlo, porque solamente de verbalizarlo es una expresión fuerte, que una persona diga que no merece ser feliz, que no merece tal o cual experiencia que le ha llegado, y entonces empieza a autosabotearse, y no es vida. Perder todas las bendiciones y todo el bienestar y el amor que nos quieren dar, porque no sabemos recibirlos, porque no podemos abrir las manos que están empuñadas con la sensación de no lo merezco, no es para mí, algo esto trae entre manos. Y sí es cierto que hay mucho fraude, tanto en la economía como en la vida romántica, como en la familia, en todos lados, pero una sola experiencia y el hecho de estarnos saltando la clase, el taller de cómo enfrentar el dolor en lugar de huir de él. Así que Jonás está huyendo en dirección contraria, y si lo encuentra esta tempestad, entonces nosotros nos daremos cuenta de que no se trata de un Dios enojado, jalándole de la oreja y diciendo, ¿cómo que me desobedeces? No se trata de eso. Se trata de un Dios con la paciencia para enseñarle a Jonás que ese no es el camino. Y no solamente para la misión que le encargó, sino para vivir. Seguir huyendo del dolor, de las situaciones difíciles, hacernos los locos y estar postergando los diálogos que se tienen que realizar y estar pausando los ciclos que se deben cerrar. No es forma de vivir. Pausar ciclos, pausar los sufrimientos, pausar las despedidas donde sabemos que tienen que realizarse, como a veces lo he mencionado en sanidad de la mente y saber soltar, es como rehusarnos a enterrar un cuerpo, porque no queremos decir adiós,
y rehusarnos a enterrar un cuerpo que es entendible en medio de la pérdida, no por mucho rehusarnos se va a levantar. Más bien por mucho rehusarnos, el cuerpo va a empezar a descomponerse. Y nos aferramos a algo que lejos de poderse restaurar, está dispuesto a descomponerse, porque se ha terminado. Y no podemos saltarnos esa clase. Y Jonás, siendo encontrado ante una tormenta, pausándole su huida en dirección contraria, no puedes evitar esta lección, no puedes escapar a esta enseñanza. Con esto no estoy diciendo que todo el sufrimiento que experimentamos viene de Dios, viene enviado de Dios o autorizado por Dios, o que sea justo. Nunca voy a justificar con mis afirmaciones, nunca voy a querer hacer eso, justificar la violencia intrafamiliar y la agresión en las calles, el crimen organizado. Nunca voy a querer justificar que haya depresión y no se hable de ella, que haya duelos dañados o duelos que se vuelven crónicos y no hablar de ellos. Y en cambio decirle a la gente que ore más, que se ponga cuentas con Dios, que no vaya a ser un castigo. Jamás voy a querer afirmar eso. Porque esa pausa que de lo divino con Jonás en una tormenta, zarandeándolo, diciéndole, es que este no es el camino, no implica violencia de parte de Dios ni la justificación del dolor. No es decirle, es la cruz que te tocó vivir, ¿no? No se trata de eso. Sino de decir, es que yo entiendo que quieras huir en dirección contraria porque esto fue totalmente injusto. Confirmo que fue algo injusto. Pero el camino, la dirección en la que vas, de no enfrentarlo, de desarrollar amargura, de desarrollar un miedo tal que no puedas vivir tu vida, de desarrollar traumas que te dañen y que después provoquen que dañes a otros, ese no es el camino. Vas a tener que enfrentar el dolor que te ha provocado esta situación, sea justa o sea injusta. Si es con justas razones, para que aprendas sobre tu toma de decisiones, y si es de forma injusta, para que seas capaz de transformar esto. Y en lugar de que haber vivido una injusticia te devore el espíritu, te vuelva más fuerte. ¿Cuánto amor hay en esa manera de frenarlo, aunque sea jalándolo de los cabellos, haciéndolo enfrentar con una tormenta? Y en medio de esta tormenta, Jonás entiende. En el relato lo encontramos así. Jonás entiende y dice, soy yo que estoy huyendo de mi situación. Y por estar huyendo de mi situación, no solamente yo estoy en riesgo de perderme, sino toda la tripulación. Sea lo que sea que significa esta tripulación, la familia, los colegas, no solamente mi vida, sino otros aspectos de ella, lo que sea que esto pudiera significar, Jonás entiende y dice, no solamente estoy en riesgo ahora yo, por estar huyendo de esta experiencia, está en riesgo la tripulación entera. Y entonces él mismo les da la situación. Lean Jonás 1, es muy cortito, este es uno de los libros más cortos, de 4 capítulos muy cortitos. Y Jonás entiende y dice, lo único que necesito es bajar de la barca, échenme al mar, yo soy quien tiene que enfrentar su situación. Y en cuanto Jonás es arrojado al mar, la tempestad termina. La tempestad era para eso, para que Jonás volteara y dijera, tengo que enfrentar esta situación. Esto sucedió. Esto hay que enfrentarlo. ¿Cómo voy a procesar? ¿Qué es lo que voy a dejar ir y qué es lo que voy a conservar conmigo de esta experiencia dolorosa? No quiero hablar en clave de desobediencia, sino en clave de enfrentar el sufrimiento, el dolor, porque usualmente la palabra sufrimiento se relaciona más con un dolor prolongado, en el sentido de que el dolor es necesario, es inevitable, pero el sufrimiento se puede evitar. El sufrimiento tiene que ver con cómo reaccionamos a la situación. En fin, Jonás cae en el mar, es arrojado en el mar. Y luego entramos al capítulo 2, donde dice, entre tanto, desde el último versículo del 1, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Es una situación similar a la del profeta Elías que hablamos en sesiones anteriores. Esto no es para que se acabe tu vida. Esto no es para perder la esperanza totalmente. Esto no es para dañarte ni para castigarte, ni se trata de ser sádico a la hora de llamarte la atención o de que esté probándote también siendo sádico a ver cuánto aguantas. No se trata de eso. En este caso es que no se trata de que te ahogues en el mar.
no hay que ser drásticos. En este caso, de lo que se trata más bien es de que encuentres un espacio donde puedas hacer pausa de lo que estás viviendo. No vas a eliminar tu sufrimiento o tus crisis, pero vas a hacer una pausa de ella. Y así como el profeta Elías hizo pausa en el desierto al que huyó para salvar su vida, Jonás ahora está dentro de un pez, de un enorme pez. No se habla ni de la naturaleza de este pez, ni de eso, no es lo relevante en este relato, sino el hecho de que estaba listo ese pez en este relato para rescatar a Jonás y para ponerlo en una pausa que necesita para acomodar su vida. Como no estamos hablando en clave de obediencia, desobediencia y por lo tanto castigo o recompensa, sino de alguien enfrentando sus crisis y enfrentando las emociones que la crisis alrededor provoca, ahora nos encontramos con un Jonás que necesita una pausa antes de confrontar, antes de enfrentarse a lo que él teme o a lo que él desea evitar. Y ahora está él dentro del pez. No nos dice que reaccionó, nada. Podemos imaginarlos como usted desee o como sienta que se puede identificar más. Quizá Jonás entró en el pez y estaba consciente, o había perdido la conciencia y de repente despertó en el pez. Imagínese lo que usted quiera. En este relato tenemos esta licencia de imaginación en un relato en el que esto no es lo más importante, pero nos puede ayudar a imaginar el relato. Así que puede imaginarse a Jonás siendo tragado por el pez mientras estaba inconsciente y despertar de repente dentro de él, o estaba consciente y enseguida lo atrapó el pez y se vivió toda esa experiencia. No lo sabemos. El chiste es que estando Jonás dentro del pez sin explicarnos nada sobre esa experiencia, lo que nos cuenta el capítulo 2 de Jonás es la oración. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundía hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía eterno prisionero. Pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios y cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Y ese es todo el capítulo 2. Esta oración de Jonás tiene la misma estructura que los salmos de acción de gracias. Todos los que sean salmos de acción de gracias tienen esta estructura en la que la persona o el pueblo o el grupo que esté expresando ese salmo acaba de ser librado de alguna situación de riesgo. Y entonces se expresa una oración como este salmo de acción de gracias, en el que la persona cuenta un poco acerca de lo que experimentó. Cuando vaya y lea los salmos, identifique cuáles son salmos de acción de gracias por esta estructura, en la que la persona o el grupo cuenta cuál fue más o menos la experiencia a grandes rasgos que experimentó, cómo el Señor les rescató o cómo se sintieron rescatados. Algunos incluyen un poco de cómo se sintieron en medio de la tribulación y después, pero es más fuerte el elemento de la gratitud por haber sido rescatados. Y viene con una promesa, generalmente viene con una promesa al final: te ofreceré tributo, te alabaré, no te dejaré. En este caso dice: con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice, solo tú, Señor, puedes salvar. Así que, y de hecho este capítulo 2 de Jonás se parece mucho al Salmo 18 y al 130, por la estructura y el contenido que tiene. Salmo 18 y Salmo 130. Pero se parece a todos los salmos de acción de gracias, con esta estructura. Es muy importante, es muy beneficioso que podamos reconocer algunos de los elementos clave que hay en este capítulo. No me puedo extender mucho
Así que voy a mencionar algunos a grandes rasgos para que después ya usted con más calma también, al leer y releer no solo este capítulo 2, sino este libro, que es tan cortito y tan interesante, todo lo demás que podemos identificar en esta oración. Entonces, algunas de las cosas o algunos de los elementos que podemos identificar y que vienen a la interpretación, a la meditación que estamos haciendo es: Jonás reconoce lo que está sucediendo. Hay que reconocer lo que sucede primero. Hay que poder ser sinceros con nosotros mismos, no necesariamente delante de todo el mundo, pero para empezar hay que poder ser sinceros con nosotros mismos, de modo que podamos decir: sí, esto me lastimó, esto fue injusto, esto no debió suceder así, esto no me lo busqué yo y lo estoy sufriendo yo, estoy pagando los platos rotos, esto fue un fraude, esta ha sido una pérdida muy dolorosa. En fin, que podamos reconocer lo que está sucediendo, como Jonás reclama al principio y expresa que lo que hay en él es angustia, y lo que sea que lo haya llevado a huir en dirección contraria, que uno pueda expresar lo que sea que le ha llevado a huir en dirección contraria, a enfrentar, a confrontar la situación que está viviendo, estar dentro del pez, es decir, en esa pausa. Y fíjese que estar dentro del pez ha sido una pausa obligada. Él no se la esperaba, él no sabía qué era lo que iba a suceder. En su mente eso era el fin de la vida. Y ahora está en una pausa obligada. A veces son pausas que tenemos que hacer nosotros, obligadas en el sentido de: ya no voy a ocupar las horas en preocuparme, no voy a ocupar las horas en distraerme deliberadamente, no voy a ocupar más las horas en llorar. No puedo llorar más de lo que debería llorar. O a veces son pausas obligadas, como el hecho de que estemos para allá y para acá y que de repente una enfermedad nos ponga en cama. O las pausas obligadas, como el quédate en casa, en cuarentena. Las pausas obligadas que tenemos cuando hay alguna situación que nos debilita. Pausas en las que hasta el cuerpo se alinea con la necesidad que tiene la mente de sabiduría y de sanar. Y dice: yo ya no quiero más, estoy cansado. Y si tú quieres seguir ahí te ves, yo me apago. Y el cuerpo hace una pausa sin pedirnos permiso. Llegamos a ese punto en el que el cuerpo dice: pues yo no sé cómo hacerle, y cada cuerpo es diferente y la mente aprenderá qué es lo que nos pausa, y a uno los pausa un dolor de espalda, y a otro lo pausa un dolor de piernas, y a otro un dolor de cabeza, y a otro le tiene que dar un resfriado. Cada quien sabe cómo reacciona su cuerpo al estrés. Le inflama el colon y le obliga a sentarse o a acostarse. La mente que el Señor nos ha dado, esa sabiduría de nuestra mente y nuestro cuerpo, la sabiduría del cuerpo que le enseña el camino, que le da un camino para regenerarse, para enfrentarse a ciertas circunstancias de salud, es asombroso. Y hace equipo y dice: yo ya no quiero más, ya no, pausa. Y él está en una pausa obligada, en la que, como vemos aquí, lo indicado sería poder meditar. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que estoy así. Y no en clave de culpa, si uno tiene que reconocer sus decisiones erradas o los caminos que está llevando. Sí tenemos que reconocer que huimos en dirección contraria y pasos así nos han llevado a la situación que vivamos, o quizá estamos delante de una situación injusta que no nos buscamos, que no merecimos y estamos pagando platos rotos ajenos. También en esas situaciones pausar y decir: ¿por qué los estoy pagando yo? ¿En calidad de qué? ¿Cómo puedo huir de estas situaciones en la siguiente ocasión? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Porque las experiencias injustas, las que no vienen de mis propias decisiones, son las que suelen provocar mayor desarrollo de rencor y de amargura. Porque esa sensación de injusticia es fuerte, es pesada para nuestra mente, para nuestra energía, drena demasiada energía. Y entonces Jonás nos muestra aquí que en cuanto a su ejemplo, qué hacer en lugar de huir en dirección contraria, de enfrentar situaciones que tenemos que enfrentar. Una vez que se ha hecho la pausa obligatoria, esa pausa obligatoria tiene que funcionar para meditar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tengo que enfrentar, que no puedo darle la vuelta? ¿Y qué puedo decir a Dios? Esto no es mío, no lo quiero.
y meditar para aprender algo. Pensar y repensar las cosas, pero no para provocarnos daño, ni culpa, ni malestar, sino para irlo entendiendo. Otro punto que podemos identificar aquí es poder expresarnos tal cual sentimos. A veces en la cultura de iglesia o en la cultura de religión aprendemos que debemos tener cuidado con las palabras que usamos, que debemos tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos a Dios, con cómo oramos, que debemos ser muy reverentes, pero en un sentido muy intenso, sobre el lenguaje, a veces incluso ni siquiera sobre la reverencia del corazón, sino de cómo nos dirigimos en oración a Dios, cómo hablamos con Dios. Tener cuidado, por ejemplo, de no blasfemar su nombre porque caemos de su gracia para siempre, o cosas así que van hablando acerca de, quizá esa no sea la intención incluso al enseñarlo, pero nuestra mente humana puede percibir eso como Dios es una persona que fácilmente se ofende, Dios no va a dejar pasar un solo desliz, así que debo tener mucho cuidado cómo me dirijo a Dios. Y entonces sucede lo que hacemos también entre nosotros humanos, cuando nos encontramos delante de alguna persona de la que sentimos tanto miedo, ya sea de cómo reaccione o de represalias o de que se salga todo de control o que explote, que no podemos ser nosotros mismos, que no podemos expresar las cosas tal cual las sentimos, o que estamos delante de alguien que nos va a juzgar, que nos habla de manera ofensiva, que nos va a mandar al infierno por nuestra vida o cómo la estemos viviendo, que mejor decidimos a esta persona no contarle lo que está pasando. Si sentimos que vamos a ser juzgadas, que vamos a ser ofendidos, que vamos a ser más bien criticados que confortados, no nos expresamos en ese ambiente. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está todo bien? Porque no podemos ser nosotros mismos ahí. En Jonás 2 nosotros encontramos en el ejemplo de Jonás que estando nosotras en la situación que sea que viene en nuestra mente, cuando hablamos de querer huir en dirección contraria de algo que nos provoque tanto dolor, y cuando hablamos de un sufrimiento tal que nos sentimos atadas, como Jonás dice, sentía que en la cabeza me envolvían las algas y estaba dentro de esto, sentí, dice aquí, llegué a sentirme echado de tu presencia. En otras versiones es muy visceral, muy conmovedor, porque donde dice llegué a sentirme echado de tu presencia, la traducción es llegué a pensar que ya no me querías. Y cuando nosotros leemos en este libro, en este capítulo, quiero agradecer tanto que en el canon bíblico se haya podido expresar el sufrimiento y la frustración y el dolor, no solamente en este relato, sino en muchos otros. Que no haya sido tanto el interés por presentar un evangelio impecable, que se escondiera debajo de la cama y dentro de los closets el sufrimiento, el dolor que experimenta la humanidad, la pérdida, y cómo esto puede hacer que nosotros perdamos nuestra esperanza y nos perdamos nuestra mente por tanto sufrimiento. Y qué bueno que esto esté incluido en la Biblia, que haya ejemplos como aquí en Jonás 2, en el que nos encontramos a un profeta que se siente tan desdichado y tan perdido y tan abandonado, sin esperanza, que sea capaz de decir en su oración, me llegué a sentir desechado de tu presencia, o llegué a sentir a pensar que ya no me querías, que tú, Dios, tú mi creador, ya no me querías, que no querías saber más nada de mí. Y luego después de esto, otra expresión muy fuerte que dice, pensé que no volvería a ver tu santo templo. Recordemos que para esta cultura la presencia de Dios necesariamente está en un lugar geográfico. La presencia de Dios no como nosotros aprendemos en nuestra época, y con la enseñanza de Jesús en los evangelios, de que Dios está en donde le da la gana estar. Esta cultura tiene una amplia relación de la idea de la presencia de Dios con el templo o con el tabernáculo. Y por eso se le da tanta importancia, debe ser tan impecable y es tan sagrado, porque en la línea de pensamiento de esta cultura hay una ubicación geográfica para Dios. Así que, ¿y dónde está? En el templo. Así que cuando nosotros aquí leemos que dice, pensé que no volvería a ver tu santo templo, no es tanto que, ay, ya va a ser domingo y no voy a ir a la iglesia. Claro que pesa dependiendo de cada persona y su costumbre, ¿no? Y lo que le provoca asistir a la iglesia, pero en este caso no está diciendo, pensé que ya no iba a poder ir a la iglesia. Está diciendo, con la línea de pensamiento que les mencionaba hace rato, pensé que no volvía a estar delante de tu presencia.
Pensé que tú y yo la habíamos cortado y ¿qué me espera? Si ya no voy a poder estar en donde está tu presencia, si me he sentido tan desprovisto que llegué a pensar que tú ya no me querías. Y en esta línea de meditación frente a la crisis encontramos en Jonás el ejemplo, la idea de que podemos expresarnos tal cual nos sentimos, sin el temor del rechazo divino, sin el temor del juicio, de la crítica, del castigo, sin el temor de ser echados de su presencia o fuego del cielo porque hemos blasfemado. Quejarse es una estructura literaria de la cultura judía, quejarse. Y este no es el primero ni el único profeta que se queja amargamente, y seguimos recibiendo de este relato esa indicación. Nos podemos quejar, podemos hablar con el corazón en la mano, y si lo que hay en ese corazón ahora es frustración y tristeza y malestar y dolor, eso exprese eso sin miedo, porque el camino a la sanidad está relacionado con poder contar nuestra historia y con poder ser abiertas y abiertos respecto de cómo hemos sentido el golpe de esa experiencia dolorosa. Y necesitamos estar en un ambiente en el que podamos ser sinceras y sinceros delante de Dios en oración y hablando unos con otros dependiendo de los espacios donde hayamos identificado que podemos expresar nuestras emociones libremente, abiertamente. Hay que encontrar esos espacios. Y en todo caso, como iglesia, hay que provocar esos espacios. Hay que proveer los espacios en los que la gente pueda hablar con libertad de lo que le está ocurriendo, de cuál es su realidad en la vida. Tenemos que provocar esos espacios porque son los espacios que vemos en la Biblia. No estamos hablando de novedades modernas. Vemos esos espacios abiertos por parte de Dios y a través de otras personas en las que era necesario poner un lugar, un ambiente en el que la persona se sienta con tal confianza que se exprese tal cual es. Es necesario provocar esos espacios. Otra cosa que podemos encontrar aquí es la situación de la aparente o de la simbólica sepultura. La simbólica sepultura dentro del pez, en medio de un océano. El océano, el mar, las aguas profundas siempre son símbolo de mirar hacia adentro, de la profundidad de lo que está más allá de lo que nosotros conocemos. Las aguas profundas suelen significar el temor y el miedo de perderse a uno mismo, suelen significar la profundidad que no podemos identificar de cualquier emoción o de cualquier situación que estemos experimentando. Las aguas profundas son imponentes. Y ya sea que en este momento las aguas profundas signifiquen las emociones desbordadas, o que signifiquen la situación en la que nos encontramos que está tan llena de inconsistencias y tan llena de experiencias que nos toman por sorpresa, y que el océano y las aguas profundas significaran la duda y la incertidumbre delante de lo que estamos experimentando, no solamente de manera colectiva, sino en lo individual, dentro de nuestros hogares. Y aún en medio de la incertidumbre de esa situación, necesitamos poder proveer estos espacios seguros para que la gente pueda ser quien es, para que tú y yo podamos ser quienes somos. Y poder proveer esos espacios para que las demás personas, las personas que nos rodean, quien es nuestro prójimo, nuestra prójimo, pueda encontrar el desahogo que está necesitando. Jonás necesitaba eso y se le proveyó de esta manera para que resalte a nuestra vista y nos sacuda la mente con símbolos tan improbables. Una persona que es arrojada al océano en medio de la tormenta y después tragado por un pez envuelto en algas, esta persona estaba sepultada. Ese compa ya estaba muerto. Es un asunto en el que todas y todos nos podemos identificar. En el presente, si estamos viviendo algo y cómo lo vamos a enfrentar. Para el futuro, para cómo nos prepararemos para enfrentar las crisis que vengan todavía. Para generar sabiduría y no amargura. Y en el pasado,
En caso de que haya habido sepulturas en el pasado que no hemos logrado superar y que aún nos provocan heridas hoy, a pesar de que ya sucedió y quedó en el pasado y aún nos tiene experimentando secuelas. Sea como sea, podemos identificarnos con este profeta, envuelto en algas, dentro de un pez. Y ese silencio, ese aislamiento forzado, lo lleva a meditar. Ojalá que el aislamiento, el silencio obligatorios y el dolor que estamos experimentando en estos días nos pueda servir para expresar un salmo con esta estructura. Una meditación con la estructura de un salmo de acción de gracias. Como ya lo leímos aquí o en nuestras propias palabras. Cuando digo salmo, no tiene que ser algo que ya esté escrito, va a salir de tu corazón y va a ser un salmo. Esta estructura misma es la que nos dice, la que nos hace decir, como en un salmo, la estoy pasando fatal. Estoy experimentando una situación tan dolorosa que me pregunto si seguir viviendo valdrá la pena. Es tanta la violencia a mi alrededor que me pregunto si ya habré perdido la esperanza del todo. Porque cada vez me insensibilizo más hacia las noticias, porque esto me sobrecoge, porque esto me supera. Todas y todos podemos identificarnos, en el pasado, en el presente o en el futuro, con este profeta envuelto en algas, metido en un pez, metido en un océano que no tiene fin. Ojalá que podamos expresar, aún en medio del dolor, un salmo de acción de gracias. Por más débil que sea la gratitud que sintamos que es la gratitud, por más poco que haya para agradecer. Es importante, entonces, a partir de este capítulo 2 que leemos de Jonás, que identifiquemos de qué manera podemos expresar también un salmo de acción de gracias. De dónde podemos agarrar para decir, aún en medio de lo que estoy experimentando, sí puedo agradecer por esto, por esto, por esto y por esto. Porque la maldad es muy ruidosa. Y la bondad es silenciosa. No es más grande la primera que la segunda, pero la maldad es tan ruidosa que nos abruma y nos hace sentir que la bondad no existe, que ha sido derrotada. Por eso es importante mantener presente lo que sí es motivo de gratitud, aún en medio de la crisis más profunda. ¿De qué manera podemos agradecer, aunque sea no en lo presente, sino por lo porvenir? Y poder decir, de otras me has sacado. Ahorita la verdad no siento ni ganas de dar gracias, ni siento la energía para orar, ni puedo juntar mis manos y cerrar mis ojos. Estoy aquí sentada en la cama o en este rincón o donde sea y pasando las imágenes en mi mente. Miren, predicamos un Dios tan fuera de nuestros límites, que seguramente la manera en que nuestro corazón hable, con esa entiende. Esa va a poder entender. Porque no hay límites humanos. Él no va a ser de decirnos, es que habla claro porque si no, no te entiendo. Es que háblame bonito porque tampoco esos son modos de hablarme. Predicamos un Dios tan fuera de límites, que está donde le da la gana estar, que se presenta delante de quien le da la gana presentarse. Incluso puede manifestarse en las situaciones más improbables. Quizá nuestro salmo de acción de gracias no tiene cosas de momento para agradecer que ya hay o que ya nos alivian, pero por lo menos agradecer y decir, de otras me has salvado, de otras me has sanado, en las que también pensé que se me acababa la vida. Y aquí estoy, sin saber cómo, solamente tú. Porque ya yo había perdido la esperanza, ya yo estaba sepultada. Ya las algas rodeando mi cabeza como un sudario, ya estaba de a tiro amortajado. Pero tú me rescataste. Y estoy dispuesta a ofrecer ese sacrificio en la estructura del Salmo, en la que al final se ofrecen promesas y se ofrecen sacrificios. El que viene a mi mente de momento es, yo voy a ofrendar eso, voy a ofrendar esa esperanza, voy a mantener la vela encendida.
Voy a seguir orando aunque sienta que a veces que no sirva de nada. Voy a seguir al pendiente. Te agradezco por lo que sea que va a suceder, así como me rescataste de otras, así como pudimos superar otras. Esta la vamos a superar. Esto no es para destrozarnos la vida. Este caos no es para destruirnos. Es para revelarnos cosas importantes. Es un curso, un taller que debemos completar para poder sanar lo que se ha quedado pausado y necesita sanar, para sanar lo que estemos experimentando ahora mismo, para poder enfrentar la vida con mayor sabiduría y con mayor empatía. Porque solamente a través de la propia experiencia de dolor vivida y superada es que miramos con mayor compasión a nuestro prójimo. Cuando no hemos experimentado el dolor en cierta área es donde más nos atrevemos a hablar groseramente o de forma simplona. Juzgamos con mayor facilidad aquello que no nos ha tocado vivir, aquello que en nuestra vida sí está en control, por así decirlo, incluso. Y cuando nos tratamos a nosotros con tan poca consideración, así aprendemos a tratar a los demás. Yo también he vivido eso y no me estoy quejando, fíjese. Todo el análisis psicológico que ese tipo de cosas envuelve. He estado enfermo todos estos días, pero de todas maneras no dejé de venir a la iglesia porque sí a la primera de catarro. Se viene el síndrome del hermano mayor, del hijo pródigo, de eso podemos hablar en otro domingo, del síndrome del hermano mayor. Tantos años que he estado aquí sirviendo y sin pecado y orando y ofreciendo sacrificios, y a la hora de la hora que ya viene ya me quiere enseñar. Recién bautizado, no sé. Se trata de poder encontrarnos con nuestra propia vulnerabilidad para poder expresar empatía y cariño con el sufrimiento de los otros. Y para poder ser también cada vez más empáticos, cariñosas, pacientes con nosotros mismos. Afirmando como Jonás en el pez: esto fue lo que me pasó, esto es lo que me duele, esto es lo que no soporto, esto es lo que me lleva a sentirme muerto en vida. Expréselo como lo siente. ¿Tiene miedo? Esta situación o la que sea que esté viviendo le está provocando tener dudas acerca del amor, la presencia o la existencia de Dios. Expréselo. Beneficiosamente, la mente de Dios no es nuestra mente, que a veces no puede soportar que se quejen delante de uno o que no sabemos cómo manejarlo. Dios puede manejarlo. Está fuera de nuestras limitantes. Y lo que la humanidad no puede comprender es comprensible para la mente divina, para la mano creadora. Y eso tiene que ayudarnos también a ir soltando. Donde yo no controlo, alguien más controla. Donde yo no tengo fuerza creadora, hay una mano creadora. No lo tengo que resolver todo yo. No lo tengo que hacer mejor todo yo. No lo tengo que sanar todo yo. Lo único que ocupo es esa disposición, como la que el profeta expresa con su salmo de acción de gracias. Estoy dispuesto aquí. Tú me has rescatado de otras. De esta me podrás rescatar. De algún modo también saldré transformado. Incluso aunque esta fuera mi muerte. No me voy a ir de este mundo amargado. No me voy a ir enojado, ni triste, ni lleno de ansiedad. Aquí mismo me encomiendo. No controlo yo, controlas tú. No dicto yo, dictas tú. No transformo yo, tú lo transformas todo. Pero aquí está mi voluntad, disponible, dispuesta, para que así suceda. Y dicho esto, en el último versículo del capítulo 2, entonces Dios dispuso, y el pez fue y vomitó a Jonás en la playa, para que Jonás tenga una segunda oportunidad de enfrentar el proyecto que Dios ha puesto delante de él. Y ahora lo va a enfrentar de manera distinta. Todavía después enfrenta otras crisis, otras circunstancias, pero ya está en Nínive, está en proceso. Aún después de sanar este asunto, más adelante se nos va a presentar otro, pero sabremos cómo enfrentarlo, porque hemos aprendido de la experiencia previa. En el momento en el que seamos vomitados del pez, nos daremos cuenta de que eso no era para que ahí nos muriéramos, de que eso no era porque había malas intenciones detrás de nosotros, de que eso no era porque Dios nos había abandonado y ya no escuchaba nuestras oraciones. Esta situación no era para morir,
era para transformarse. Y si hemos muerto un poco también, con quien se nos murió, con lo que se nos terminó, con el sufrimiento de salud que hayamos experimentado, se puede renacer. Y vamos a renacer transformados. Habremos de resucitar, como Jonás en la playa. Que el Señor nos ayude. Cada quien tiene sus propias situaciones particulares. Vamos a continuar bajo esta misma línea. Necesitamos mantener la esperanza despierta, porque la vida ya de por sí es compleja, es difícil y viene así como con mucha alegría, con muchas experiencias dolorosas. Y necesitamos acompañarnos a nosotros mismos y a los demás con esa paciencia y esa ternura. Necesitamos eso porque la vida ya es demasiado difícil como para que en casa y en la iglesia la compliquemos más. Y ese es el clamor de Jesús en los evangelios. Curiosamente, esto sigue relacionado con el capítulo 21 de Mateo que hemos pausado para meditar en Jonás. Más allá de todo, lo que sigue nada más es que lea todo el libro, y si hay alguna otra reflexión que surja del libro de Jonás, compártala para poder disfrutar también de tu interpretación de la palabra a partir de tu propia experiencia de vida. El Señor con nosotros. Seguimos orando, mantenemos la vela encendida, la esperanza sigue alerta, porque el pez eventualmente nos va a vomitar en la playa. Y ahí empieza lo bueno también. Porque ahora, ¿qué sigue? El Señor nos ayude. Muchas gracias.